Hello, everyone. Welcome to another dialogue of the new directors in competition, virtual dialogues with the youth jury of the 23rd Vancouver Latin American Film Festival. First, we'd like to acknowledge that this festival takes place on the traditional, ancestral, and unceded territories of the Coast Salish peoples, including the homelands of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh First Nations. We pay our respects to past and future generations of these beautiful lands where we get to share our stories. The new director's virtual dialogues are presented by Peliplat, the online community for film and TV lovers. You can find the full BLAF 2025 program in their catalog, rate and review your favorite films. My name is Ana Tonso. I'm the youth jury coordinator here today with Colombian director Elena Niño and the youth jury, a cohort of 20 local youth that get to watch, discuss, and each film with the directors behind the project and finally award the Youth Choice Award for Best New Director in this category. Today, we discuss the film Seeds, a film that revolves around the topics of childhood dreams, family bonds, loss, resilience, and the magical connection between nature and imagination. Hello, Eliana. Hola, Eliana. Thank you for being with Hola, us here today. Thank you for sending in your film. And thank you for giving us the possibility to screen it. Gracias por enviar tu película. Gracias por darnos la posibilidad de pasarla en el festival. Me encantaría que nos cuentes un poquito más de tu film. We have here Valentina, managing director, and Dani, festival coordinator, to help us with translation. So I'm asking Eliana to start off by telling us a little bit about her film. Eliana, si quieres contarnos un poquito. ok, bueno, hola a todas y todos. Muchas gracias también por la invitación y pues por poder tener mi película Semillas en su gran festival. Eh, ¿Sigo o van introduciendo? Como quieras. Bueno, yo soy Eliana Niño, soy la directora de Semillas. Es una película que fue rodada ya en enero del 2023. Es mi primer largometraje, ópera prima, y es sobre la historia de una niña que quiere tener varios sueños en este mundo un poco masculino, machista, que limita un poco como la consecución de estos sueños y es como un camino de transformación y de búsqueda de identidad de una niña rodeada totalmente de hombres. Entonces, bueno, no sé si necesitan traducir o continúo. No, sí está perfecto, algo como de ese tamaño. Y ya Ah, con... bueno, listo, vale, perfecto. Entonces, Eliana says, hello, thanks for the invite and for having seats at VLAF. I'm Eliana Niño, director of Seats. We shot the film in January in 2023, and this is my opera prima, my first feature film. And it's the story of a girl who has several dreams in a masculine world that limits somehow the realization of those dreams. It's a search of identity of this girl who is surrounded by men. Listo. Y pues, pues también pues feliz de que esta película haya podido llegar hasta este festival. Este es, digamos que mi segundo festival internacional. Y pues estoy pues muy abierta a todas las preguntas también que me quieran hacer. Very happy that the film has gone into VLAF. It's the second fest in which the film is playing, and I'm very open and happy to hear your questions. Okay, thank you, Eliana. I'm going to start it off with a question of a youth jury that couldn't be here today. And he wanted to know, how would you say that the film explores the balance between tradition, myth, and survival? Quiero empezar con la pregunta de un juradito que no pudo estar aquí hoy, que nos dice de que si nos podrías contar un poco para vos cómo es que este film explora el balance entre la tradición, el mito y la sobrevivencia de la supervivencia de estos factores. Vale, pues digamos que esta historia pasa en una región de Colombia que se llama los Llanos Orientales.
Y digamos que esta región me llamó mucho la atención desde un comienzo por el arraigo o la identidad tan fuerte que tiene esta región en mi país. Me parece que es como de las regiones más fuertes hacia su propia cultura. Y aparte de esto, también es una región muy llena de, sí, de cultura artística, musical, la poesía. Entonces creo que esas eran las cosas que más me inspiraba en hacer esta historia en este lugar. Y con semillas, pues puedo tener esa gran posibilidad de mostrar y como perpetuar de alguna forma, de alguna manera, todas estas tradiciones pues tan bellas y hermosas que existen en este lugar. Y también podría decir que es un lugar de muchos contrastes. Porque también hay una parte muy ruda de este trabajo de ganado, de llano, del hombre fuerte, con sus toros, pero también hay unos hombres muy románticos hacia la poesía, hacia el arte, entonces creo que como que todos esos matices los quise mostrar en esta película. This story happens in a Colombian region of the plains. It always caught my attention for how connected to their culture the people in this region are. It's filled with poetry, artistic expression, and that's also one of the reasons why I wanted to do it here. In doing Seeds, I also wanted to take an opportunity to show that at the same time it's a region filled with contrast between the macho manly man and the sweetness of writing these songs and sharing them with their community. Gracias, Ileana. Thank you. Up next, we have Reni's question. Hola Eliana, mucho gusto. Primero te quería felicitar por la película, me encantó, se me hizo hermosa. Y mi pregunta es como compuesta por dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el origen o la inspiración de la historia? Y después de eso es, ¿cómo fue el proceso del casting? Porque me di cuenta que los actores son ellos mismos, bueno, tienen los mismos nombres, entonces pues me interesa saber cuál es la historia detrás de eso. Vale, listo. ¿Hay necesidad de traducir la pregunta? No. ¿O Eh, responder? y si, ¿Sí? Reni, Ok, ok. si pudieran hacer su pregunta en español y en inglés, por favor. Ah, ok. I can say in English. My question is, what is the origin or the inspiration of the story, and what was the process of the casting like? Because the actors have their real names in the credits, so I'm interested in knowing what's the background between that. Ok, listo. Sobre el origen, podría decir que pues desde mis historias siempre quise explorar un poco lo que era justamente mi infancia y justamente ese periodo en el que uno ya está creciendo y está intentando dejar pues este periodo de niñez a volverse un poco mujer. Creo que era como lo principal que quería como explorar en este personaje de Chaira, pero aún así como en un entorno mucho más complejo para una niña pues que está en este cambio, rodeada, pues le toca lidiar es con un abuelo y aparte como con unos ídolos muy masculinos, entonces como que desde un inicio siempre quise como explorar esta feminidad, qué significa es ser femenino o no ser femenino y en medio pues, de un entorno que también puede dificultar un poco esa búsqueda de identidad. Para la primera pregunta, si quieren traducirla. So for the first question about the origin of the story, I think from my stories, I always want to explore my childhood and that period of time when one is growing up and leaving behind childhood to become a woman. So this was the principal exploration in the character Chaira. However, in a more complex environment for a child, which is for a girl who is surrounded by men and also who lives with her grandpa. So I wanted to explore this femininity in between an environment that's very masculine. Vale, perfecto. Y para la segunda pregunta, el casting sí se realizó en el lugar donde hicimos la película, en pues el pueblo se llama San Martín
Y digamos que con cada personaje fue un proceso diferente porque, bueno, con Chaira, la protagonista, sí se realizó casting en colegios, buscando pues un perfil muy parecido a lo que es el personaje de ella. Entonces, durante alrededor de 3, 4 meses hicimos este proceso de casting en colegios. Con el abuelo fue un poco más difícil porque fue más como llegar al lugar y empezar a preguntar si alguien conocía un personaje con estas características. Al inicio él era mucho más musical, pero terminé encontrando a alguien más como poético. Y fue un poco más complejo como encontrar este personaje pues, con estas características porque fue algo más de voz a voz, de ir a las casas, de conocer como todo el pueblo. Y con André y el hermano pues también estuvo complejo porque yo antes pues como que mis personajes tienen muchas características que a la final creía que lo iba a encontrar en una sola persona, pero pues no es como tan sencillo porque tenía que ser coleador, tocar maracas. Entonces llegó un punto en que yo dije como no, bueno, ¿qué es lo principal que realmente necesito de este personaje? Pues un personaje que sí haga coleo, que es este deporte. Las maracas las podemos mostrar de otra forma y no hay lío, pues estamos haciendo cine y forma de... Pero digamos que sí fue como encontrando a cada personaje de una forma diferente según su ambiente, según sus habilidades y digamos que así fue el proceso con ellos, que sí, efectivamente son actores naturales de la región. All right. So the casting actually happened in the place of filming, which was the town of San Martin. But for every character, it was a different process. For China, who is the protagonist, we did do a lot of castings at schools, searching for a specific profile, similar to what you see on screen with the character. And we spent around 3 to 4 months looking for China in school castings. For the grandpa, for example, it was a little bit more difficult because it was going from place to place, asking word on the street and in the houses if somebody knew a person who had the characteristics of the grandpa's character in the film. At the beginning, he was a bit more musical, but ended up being more poetic. For Andre and the brother, we realized that the characters had a lot of characteristics that perhaps I cannot find in one single person. So for the brother, I had to look for someone who did coleado, which maybe, Valen, do you know how to translate coleado? Would be like Eh, riding rodeo humano. rodeo, rodeo, yeah. So Rodeo humano. rodeo, and playing maracas. So we had to decide, all right, which one is the characteristic that is most important for the character, and it depended on the character, its abilities, and their environment as well. So. No sé si pueda complementar algo más, y es que San Martín es un pueblo que sufrió de mucha violencia pues en el tiempo pues, de guerrilla, de paramilitarismo, entonces también era muy complejo tener a veces contacto justamente con estos abuelos, porque yo era de alguna forma una persona foránea y ellos como que tenían mucha desconfianza. Entonces eso fue como de las cosas que limitaba un poco, pues digamos que este proceso para encontrar este personaje. And adding to the answer, I wanted to contextualize that San Martin is a town that suffered through a lot of violence with the guerrilla and the paramilitarism in Colombia. So it was complex to have contact with this old men and grandpas, given that I'm in a way an external person. So there was an issue of trust there. Thank you. Thank you, Eliana. Up Okay. next, we have Dana. Yes.
Hola Eliana, mucho gusto. Yo soy Hola, Dana. Dana, ¿cómo Muchísimo gusto estás? en conocerte. Me fascinó tu trabajo. Creo que a través de él nos aportas una visión muy auténtica de la región y también de ti misma, lo cual siento que es muy valioso. Algo que yo encontré notable es que además de que el diálogo constituye momentos muy importantes, también hay mucho valor puesto en el silencio, en qué hacen estos personajes en soledad, en qué hacen estos personajes cuando solo se están mirando y realmente no hay nada explícito, pero sí dicen mucho esos momentos como de pausa durante el filme. Entonces yo quería preguntarte qué valor encontraste tú en estos momentos y también incluso cómo dirigiste estos momentos de silencio, porque pues la intención de los actores cuando no son actores profesionales, me imagino que tuviste que guiarla de alguna manera. Entonces esta era la parte que me interesaba y ahora la digo en inglés. Ok, I found very interesting the moments of silence that happen throughout the film. There are a lot of points when the dialogue is very important, but there are also points when the silence takes the protagonism. So I wanted to ask you how you found value in these moments of silence and how you even directed those moments of silence with non-actors. vale, gracias, Dana, por la pregunta. Pues yo sí quería como de alguna forma por medio del silencio mostrar como esa ausencia de Andrei, que es como el personaje que a la final une a Chaira y al abuelo, porque digamos que Andrei es como el ídolo, el hermano mayor que Chaira pues como que quiere ser como él y para el abuelo Andrei es como su mano derecha. Entonces una vez él no está, ya no está, es como si esta relación tuviera que volverse a construir entre un abuelo y, pues esta nieta. Y yo creía que también por medio del silencio pues podíamos darnos cuenta un poco como de que no es tan cercana o tiene que construirse mucho más esta relación. Esa era como una de las cosas por las que usé el silencio. También porque, bueno, la belleza que tiene este paisaje llanero, quería que tuviera como mucho más fuerza, sin llenar como de tantos diálogos el lugar, sino como de alguna forma sentir lo que es vivir en un, digamos que en un entorno así, donde también digamos que cada uno de estos personajes está muy metido en lo que está viviendo en ese momento y también porque quería hacer como un contraste con lo que era el pueblo. Digamos que las veces que Chaira va a, pues al pueblo, sentir un poco como, ay, bueno, esto es como lo más metrópoli para ellos, que a la final es un pueblo muy pequeño, pero es como el acceso a, no sé, la otra música, porque cuando Chaira va allá, entonces sí hay ruido, hay reggaetón, hay gente que quiere inscribirse al coleo, hay, o sea, como que es un contraste muy fuerte del lugar de donde ellos viven a donde pues suelen como ir a este lugar, a este pueblo. Entonces también me gustaba mucho eso de, en parte del silencio y bueno, ya ahorita respondo otro poquito, si quieren traducir. Thanks for the question. I wanted to show through silence that absence of Andrei, the character that really brings Chaira and the grandpa together. Once he's gone, it's like the bond between the grandpa and the granddaughter has to be rebuilt. And it is through silence that I wanted to show how the relationship wasn't so close, but also to show the landscape of the plains and to somehow feel how living in a place like that felt like for the characters, what they were contemplating and going through. But I also wanted to showcase the contrast between the town and the plains and the music, and how when the characters went to the town, the sounds and going to the music and listening to all of those differences made a big difference into how the town was felt. Y bueno, y también como trabajé este silencio con los actores, creo que de hecho creo que es mucho más sencillo trabajar el silencio con personas que no son profesionales porque de alguna forma evitar ciertos diálogos le ayuda a ellos como pues como a meterse más en lo que son ellos. A la final yo intenté buscar personas muy parecidas a los personajes, entonces ellos sentían que estaban haciendo pues como, no de alguna forma actuando, sí haciendo algunas acciones, pero eran ellos mismos en cierta manera. Y el silencio creo que fue a beneficio de sus actuaciones, que pues a diferencia de que hubiera mucho diálogo.
realidad. I also worked on this silence with the actors, and I felt that it was much simpler to avoid some of those dialogues with the non-professional actors, uh, because I also searched for people that were really close to the character. Sometimes they felt that they found themselves in the character, and that silence was really helpful as well. Gracias, Eliana. Listo, gracias a ti, Dana. Thank you, Eliana. Thank you, Valen, for the translation. Up next, we have Soa. Hola Eliana, mucho gusto. También te quería preguntar por el silencio, así que mi pregunta se parece un poco a la de Dana. En la película usa el silencio como recurso narrativo y también para mostrar un poco de la dinámica familiar. Un ejemplo pasa con la muerte de Andrei, porque ni el abuelo ni Chaira, o sea, hablan de su muerte de forma explícita. Así que quería saber en qué se parecen la historia y esos silencios a la cultura familiar de los llanos orientales. ¿Inglés también? Ay, perdón. So the film uses silence as a narrative device and also to show some of the family dynamics. An example of this is with Andrei's death because they don't really talk about it explicitly. And I wanted to know what ways do the story and the silences reflect the family culture that you may find in this region. Bueno, yo podría decirte que de hecho la región de los llanos son muy ruidosos. O sea, yo he ido a las familias de con Chaira y está hablando el papá, está hablando la mamá, está hablando ella al tiempo. Uno les está preguntando algo y ya están hablando de otras cosas. Entonces, de por sí, las familias llaneras suelen ser muy ruidosas. Pero ya digamos, yéndonos a un sitio mucho más rural, más lleno pues como de este ambiente natural y aparte, pues digamos que es como este contexto, sí, en particular, y es justamente como esa ruptura de relación entre un abuelo que no sabe cómo hablarle a su nieta. Entonces yo creo que este silencio en cuanto al, digamos que el reflejo cultural de ellos es más como de pronto estas posiciones masculinas, no sé si machistas o no sé, este acercamiento hacia la feminidad, o sea, de una niña que está creciendo, puede ser como una limitación para tener justamente esos diálogos o entonces justamente el silencio en esta situación es más y de demostración de cultura es más como que los hombres siguen siendo todavía muy hay muchos prejuicios todavía para digamos comunicarse con ciertos temas de las mujeres que para nosotras y nosotros es muy natural, pero posiblemente allá todavía hay muchos tabús o muchas cosas que todavía se tienen que trabajar, diría yo. The Plains region is actually very loud. So families like Chida's families, they're all speaking amongst one another. The dad, the mom talking over one another. So families from the Plain region are loud families. However, in this context of the film, the going to this rural place that's a bit more full of a natural environment and in a particular context of a rupture of the relationship between the grandpa and the granddaughter. This is the precise conflict of the grandpa not knowing how to speak to her granddaughter. So this is more a cultural reflection of the positions, the masculinities, maybe the macho masculinities towards the femininity of a girl who is growing up and who, because of being surrounded by these masculinities, might be limited to not talk about certain things that are important to women, and that men maybe still hold some prejudice against communicating about certain topics, or that maybe it's not so natural to them, very maybe still taboo indeed, and things that, in my opinion, should change.
Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Thank you, Eliana. Thank you, Dani. Thank you, Soa. Up next, we have Ximena. Hola, perdón, estoy en un lugar un poco ruidoso, entonces no sé cómo va a estar, pero tengo muchas preguntas y me estoy intentando organizar para reducirla a una. Sí, primero nada más quiero compartir, me siento muy identificada, bueno, una parte emocional a la película, soy de una zona similar, pero en el norte de México. Entonces la exploración de la feminidad y todas, el silencio, el respeto al ambiente y al desierto y sobre todo la crisis del agua también. Pero bueno, Ujú. voy a preguntar más del proceso. Sí, tengo curiosidad en cómo, sí platicaste un poco de querer mostrar los matices, de castear a las personas, pero sí tengo, este, la pregunta va como a tus curiosidades, este, qué es lo que más te llama la atención de esta región o cómo te fuiste inspirando, como si escribiste un guión, formal o más como un treatment. Sí, ok, ahora en inglés. So, my question is about the process, specifically in the beginning part where there's an inspiration, an interest, and how to treat that interest with tact, as I see or I interpreted it on the film. Uh, through, yeah, and I asked about the filmmaker's curiosities and yeah, how did she narrow it down? If she did like a formal script or more of a treatment. Vale. Jimena, gracias por tu pregunta. Bueno, puedo empezar diciendo que este guión fue mi proyecto de grado de mi universidad hace muchos años. Fue cuando tenía 20 años, ahorita tengo 35, es decir, que llevo un proceso de casi 15 años con esta película. Digamos que yendo, viniendo, buscando financiación, pero bueno, ya finalmente se pudo hacer. Y escribí pues un guión que tuvo algunos estímulos de desarrollo de guión aquí en Colombia, digamos que algunas becas que ayudaron como a desarrollar mejor el guión. Y en este proceso yo pues viajé muchas veces a los llanos orientales y cada vez encontraba como, sí, como muchas cosas que me interesaban demasiado. Pues lo principal siempre fue, como respondí en la primera pregunta, como una búsqueda de identidad en un punto donde estamos dejando de ser niñas a convertirnos en mujeres y se me hacía mucho más fuerte sentirlo en este ambiente de los llanos con todo este trabajo tan rudo que existe alrededor a través del trabajo llano, el ganado. Pero también como que las cosas que fui descubriendo mucho más es como, como los poderes de fuerza que existen pues como alrededor de nosotros, es decir, como el hombre como ejerce alguna fuerza sobre, digamos que un poder femenino, pero también cómo está la fuerza animal encima del hombre. Entonces, digamos que esté el coleo alrededor de todo esto, una niña que hasta ahora se está desarrollando, querer hacer este deporte que es tan fuerte, tan masculino, y sentir como que esas probabilidades son mínimas porque las personas alrededor te dicen que no puedes hacerlo. Pues era como de las cosas que más me interesaba de esta historia, como las limitaciones que a veces no sé si como niñas o mujeres tenemos, y yo lo comparo mucho con el hecho de hacer cine, porque muchas veces pues fue muchas las limitaciones que yo tuve para poder dirigir una película y es como si, como esa reflexión de por qué por más difícil que lo veamos o tan, digamos que inalcanzable, siempre hay como personas o gente diciéndonos que se puede hacer o que no se puede hacer. Entonces digamos que llevé esa reflexión a ese punto de la historia de semillas de Chaira alrededor en esta región. Gracias, Jimena. Thank you for the question. This script was my graduating project from university, actually, and I wrote it when I was 15 years ago. The script received some scholarships and funds to help develop it,
And through this process, I also traveled through the Colombian plains a lot and found lots of themes um, that I found were stronger there, such as femininity, coming of age, this search for identity, especially in an environment like that. But I was truly interested in how men have power over women and power relations in general, how horses have power over men, and the idea of having women in a sport that is so manly. Thinking about the limitations that we sometimes have as girls to do things such as cinema, which is the reflection I make in my own career about what we can and cannot do as women in the story of Seeds with Charda and her grandparent. Gracias, thank you. Thank you, Valen. Up next, we have Gregor. El único chico. Oh, pues es un gusto conocerla, Eliana. Gracias, Gregor. Es un peliculón, la verdad. Y pues mi pregunta es algo sencilla, pero yo, yo pude relacionarme en varias cosas con lo que presentaste y el tema que más me llamó la atención fue la relación entre familias, pues, y en este caso, pues es un abuelo y su nieta. Ujú. Entonces, le quería preguntar a usted, ¿cómo o de dónde deriva o cómo, creo que es más si, diría usted si es personal esa relación que plasmó en pantalla porque hay como cierto respeto y ciertas cosas que uno quiere del otro, en este caso de la nieta del abuelo, pero se nos olvida que como gente mayor a veces también ellos son como niños. Ujú. Le quería preguntar a usted pues si es algo que veía en familiares suyos o... Ok. Oh, no, sorry, now in English. I wanted to ask about the relationship between uh, grandpa and granddaughter, since there's a lot of commonalities that I found in the film, but I wanted to ask if it derives from something personal or from shared experiences from hearing from other different people from the region. Gracias, Gregor. Bueno, pues yo sí podría decir que estas relaciones son un poco el reflejo de muchas, pues primero podría hablar de mi familia, pero también las familias que se constituyen mucho en Colombia, que yo pienso que tenemos muchas familias diversas, en el sentido que no es papá, mamá, hijos, siempre va a haber como una mamá, pues digamos, cabeza de hogar o abuelas criando a sus nietos. Entonces, como que de alguna forma mostrar que hay familias diversas y pues digamos que esto era como lo primero que quería mostrar en Semillas. Hay muchos reflejos, sí, justamente de mi relación pues en la familia. Uno, digamos, es el tema de Andrei, que es como el hermano mayor que la molesta, su ídolo. Y yo veo mucho eso también en mi relación con mi hermano. Tengo un hermano mayor que era, pues es igualito, que me molesta, que se convirtió en mi ídolo porque él es artista y yo quería ser artista también. Toda esta parte como de búsqueda de feminidad también la veo mucho en Chaira, porque pues también yo a esa edad no veía que era femenino, sino que a mí me gustaba también tal cual vestirme como mi hermano. Entonces digamos que existen ciertas temáticas ahí y de pronto el abuelo sí se presenta como, de pronto como una desconexión, puede ser de pronto paternal, en el sentido de qué cosas puedo comunicar, qué cosas no puedo comunicar. Si, digamos, no tuviera yo a mi madre, sería muy complicado poder hablar de todos estos temas con un hombre a la final mayor, porque porque ciertas confianzas empiezan a crecer de alguna manera cuando, pues, cuando son dos géneros que se entienden de cierta manera. De pronto el abuelo no sabe qué significa así que una mujer esté creciendo, que esté cambiando su corporalidad y todos estos temas. Y el abuelo, pues me gusta mucho que, digamos que cuando escribí el guión, yo a él lo tenía muy, o sea, como muy extremo en el sentido de que era un abuelo demasiado rígido, demasiado fuerte con ella. Y siento que el actor, de cierta manera, como que puso cierta suavidad, porque a veces se ve muy rudo, pero como que en ciertos momentos siento que de alguna forma
intento tener una cercanía o un cambio hacia, pues al final de la historia se siente. Entonces creo que eso se lo imprimió mucho, fue digamos que el personaje ya actoral, o sea, como Don Álvaro fue el que le dio. Y me parece lindo como de alguna forma también leer como esas cosas que pasan, o sea, como hay cosas que están en el guión y como cuando uno llega al rodaje empieza a nutrirse de las cosas que tiene alrededor y empezar a tomar decisiones de qué está bien para la historia y qué no. Entonces sí, se me fue largo. Gracias, Gregor. Gracias. So, Eliana says, I could say these relationships are a reflection of my family, but so the families of Colombia, and how they're constituted. There's a lot of diverse families where we have grandmothers raising their grandsons and granddaughters, and single moms being the head of the family. But yeah, principally it's a reflection of my my relationship with my family. And for example, Andre, the big brother who sometimes teases Chaira, and it's also Chaira's idol. This is a lot like my brother, who also is an artist, and as a kid I wanted to be an artist, so he became my idol. um, and there's also this tension in the search for femininity, because in my case I also like to dress like my brother. um, and I think the grandfather represents this connection or disconnection, this paternal disconnection, where a girl who's growing up and who maybe her body's changing, she cannot communicate a lot of these things to her grandpa, as opposed to how it would be with her mom. So there's something where two genders are beginning to understand each other in a certain way. And at first, the grandpa, I had him on the extreme. I think that he was a little bit stricter, the character, with Chaira. But then the actor Don Alvaro started bringing softness and tenderness into how the relationship was getting closer between the protagonist, China, and the grandparent. Oh, sorry, tengo unos perritos aquí. Uh, so it's very interesting to know too that sometimes you have your script, and once you start shooting, you start nourishing yourself and the script with the things that surround you. So this is a really cool process in the filmmaking. Gracias, thank you. Thank you, Eliana and Dani. Up next, we have Michelle. Hola Eliana, un gusto. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola, me encantó tu corto y mi pregunta era, obviamente tu protagonista es una chica más joven, y te quería preguntar cómo fue tu experiencia trabajando con alguien tan joven abordando temas tan pesados como el machismo en Colombia, el tema de la feminidad y cómo fue hablar con esta actriz y especialmente con alguien que no, por ahí fue su primera vez actuando en un corto y abordando temas tan pesados. Ahí te lo digo en inglés. Um, I just wanted to ask what your experience was like working with such a young actor when the focus of the film talks a lot about very heavy subjects like the issue of like how women are viewed in Colombia and basically all of everything that was talked about in the film. Ok, gracias, Michelle. Bueno, yo puedo decir que pues mis trabajos paralelos, cuando fui estudiante, trabajé mucho con niñas, bueno, y niños. Digamos que cuando estaba muy joven trabajé en recreación, luego fui a hacer mi máster en Francia y trabajé cuidando niños y niñas, y mi primer cortometraje también tenía
como protagonista una niña. Entonces creo que como de cierta manera sí creo que este tipo de relaciones un poco como de más confianza me ha ayudado justamente, pues creo que es como lo principal, como mostrarle cierta confianza a Chaira y segundo, pues hubo como una conexión de amistad de cierta manera porque ella me reflejaba mucho de las cosas que yo era cuando tenía 10 años, que era la edad en la que rodamos la película. Y ella también veía como cierta conexión también conmigo y sobre todo porque yo vi desde el casting que ella, pues primero tenía unas similitudes pues muy parecidas al personaje que escribí y segundo tenía como un reto personal de mostrarle a su familia que ella sí era capaz de hacer cosas porque tiene una hermana mayor que ella sí es como la que lograba hacer absolutamente todo y ella no. Entonces ella de alguna forma sintió que la película era una forma de mostrarse a ella misma y a los demás, a su familia, que era. Entonces digamos que desde ese punto pues había confianza, sobre todo mucha motivación y creo que eso fue lo principal para que ella hubiera podido durar 3 semanas rodando esta película, que eran jornadas pues muy fuertes, como desde 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, y la experiencia de dirigirla a ella, digamos que fue como evolucionando porque al inicio pues no estaba acostumbrada como a este tema de cámaras, pero ella como que poco a poco su personalidad ayudaba a que se fuera abriendo y a escuchar las instrucciones y ya lo hacía como muy naturalmente, entonces creo que fue como una muy buena elección y creo que también es muy intuición a la hora de hacer el casting y poderte llevar bien con tu actriz, creo que fue lo principal. Muchas gracias. Bueno, gracias, Michelle. Thanks, Michelle. I can say that when I studied cinema at the same time, I was also studying education and did my master's in education in France. And also, my first short film also had a young girl as its protagonist. So I think these relationships of trust built with them allows me to have these almost friendship like relationships. I saw a lot of myself in Chida, and she saw a lot of herself in me. And even since casting, she was very close to the character. And also, personally, she wanted to show her family that she was capable of doing things as well. So she has an older sister who is usually the best at everything. So there was a lot of trust and motivation. And I think that that was the main thing that allowed for the long 6 a.m. to 6 p.m. shoots to go well. The experience of directing her was also different at first, since she wasn't used to having a camera recording her, but she was a great natural actor, and I think it has to do with that intuition of casting and building those relationships with the people that you're working with. Gracias. Thank you, Eliana. Thank you, Valen. Up next, we have Cristina Eloisa. Gracias. Hola Diana, es un gusto conocerte. Me encantó tu película. Me parece que es muy empoderadora. Quiero hablar un poco sobre el simbolismo emocional, sobre todo que se ve a través de la naturaleza, como por ejemplo el caballo, lo que representa más allá de un medio de transporte, sino es una conexión cultural, es una representación de esperanza, es un amigo también para Shaira, y también un poco sobre esta idea de la lluvia que nos das casi al final del film cómo, cómo, cómo decidiste cómo elegir estas imágenes, estas representaciones naturales que muestran más allá de lo que son como tal. Okay, so now in English, I really like your film. It was very empowering. My question goes around the emotional symbolism of nature aspects of this movie, like the horse and the rain. So I would like to know more about them, what they symbolize, and why you choose them. Vale, gracias, Cristina. Eh, sí, el caballo simboliza algo muy importante justamente para esta región porque
pues a la final lo que dices no es como un medio de transporte, sino que es como el compañero fiel o el amigo fiel del vaquero. A la final es como su compañero en sus días, en sus jornadas de trabajo. Y digamos que existen muchas canciones o poesías en esta región dirigidas a los caballos. Entonces el caballo a la final yo siento que se convierte justamente en esa representación de Andrei en cierta manera, porque él se va, deja su caballo que era como también su, pues, su mejor amigo y es lo único que le queda al abuelo y a Chaira de Andrei, en cierta manera. Entonces, el hecho de que él no esté, su ausencia y que regrese otra vez es de alguna forma como volver a conformar esta familia o sentir como la presencia de Andrei representada, digamos, que en este caballo y que me parecía pues como pues muy bello sentir que pues una niña tiene como mascota de alguna forma un caballo, entonces eso pues eso pues me parecía como muy grande también ver esto y pues sí, como de una manera mucho más eh, no sé, como mucho más fuerte que el simple hecho de cuidarlo y eso, sino como que ella tiene que empezar a enfrentarse a esa realidad pues de la mano de su caballo, de cierta manera. Y la historia pues de la lluvia, pues creo que también con este entorno de sequía y todo este tema pues, de llamar al caballo semillas, me parecía que era muy bonito poder jugar con el entorno, con la sequía, toda esta mitología de la lluvia y que de alguna forma digamos que sí, como que este mito fuera el que iniciara y cerrara pues toda la película con presencia justamente del caballo y una resolución mucho más como esperanzadora de sentir que la lluvia regresó. Porque al final siento que sí, la sequía es como un personaje más en la historia que está ahí presente todo el tiempo y de alguna forma la lluvia es como, sí, como esta salida esperanzadora de tanto ellos pueden ser familia, cada uno creció en su personaje y a la final pues podemos reiniciar como una vida nueva otra vez, una vez la lluvia llega. Gracias, muy lindo. Gracias, Cristina. So the horse symbolizes something very important in the plains region of Colombia. It's not a method of transportation. It's also the loyal friend of the cowboy, the one who's gonna be by his side always. There's a lot of songs and poetry that's been written for horses, and in the film Seeds, the horse is the representation of Andre. When he dies, when Andre dies, the horse is the last thing that the granddad and China had from Andre. So when the horse leaves and there's this absence, to have him come back at the end, it's sort of like bringing the family back together. And Andre is present through the horse. I also thought it was very nice and big for China to have the horse as her pet. It was not only taking care of him, but also she started to confront reality by being next to the horse. The drought in the film is also a character. And I wanted to play with the fact that the horse's name is Semillas, seeds, and to play with the environment and the mythology of rain and how the film begins with this myth, but also closes with this myth, and having the presence of both the horse and the rain coming back. It's kind of like a hopeful exit, and also it represents that the family can be a family again. Every character went through their own developments and grew, and now they can begin a new life. Gracias. Thank you, Eliana and Dani. Up next, we have Marcela.
Hola, mucho gusto. Igual quería decir felicidades, me parece una película muy mágica y a la vez muy real y muy hermosa. Gracias, Em, Priscila. y mi pregunta va relacionada a la parte de la escritura y a los actores. Como mencionaste, el actor que inicialmente querías que fuera como más musical acabó siendo más poético. Y yo entonces me preguntaba como si en esta parte de la poesía que vemos en la película, si el actor interfirió de alguna forma, si los poemas solo son como más de la región, si hay partes que vienen de ti, y cómo influenció como, ajá, esta relación con el actor y la poesía. Ujú. En, Vale. in Ah, English, sorry. um, I was wondering about the writing aspects now in relationship with the actors, and I was wondering if the actor of the grandpa had any influence in the writing of the poetry in the film, or if the poetry came from the region or from the director. Gracias, Marcela. Sí, yo creo que al inicio yo estaba muy como rígida con encontrar mis personajes como no se los imagina siempre desde un inicio, con un guión, pues sí, como unas características muy especiales de cada personaje. Pero cuando uno llega a la realidad es como, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque digamos que el abuelo me demoré mucho tiempo en encontrarlo porque sí tenía que tocar cuatro, tenía que hacer contrapunteo porque en esta parte donde cantan, pues yo me lo imaginaba que él hacía pues estas trovas, este contrapunteo. Y se me está pasando el tiempo, y yo ya era amiga de don Álvaro, me habían dicho, él es poeta, y yo, bueno, y éramos muy amigos, pero decía, pero no, no va con el perfil. Entonces un día le vi la mano, le hice un video y no me había dado cuenta que le faltaba medio dedo, pues por como el trabajo del llano, no sé, lo habrá perdido. Y fue como un momento en que yo dije, "Ah", pues no sé, como que don Álvaro para mí puede representar esa persona que dejó de tocar cuatro porque le faltaba medio dedo, está frustrado y esto se ve, no sé si es muy claro en la película, pero para mí es como él dejó el cuatro y el canto porque ya no puede hacer los acordes como lo hacía antes. Bueno, yo me metí así y aparte dije, bueno, es un poeta, es un artista, tenemos muy buena relación, pues porque no me había dado cuenta de eso por estar tan arraigada al guión. Entonces, es lo que yo decía, como de que el universo de alguna forma te está mandando señales y él sí tiene, pues, no sé, como más de 100 poemas llaneros escritos. Y la resolución de esto de la muerte de André, dijimos, está muy bello, muy lindo, si él declama estos poemas justamente, sin llegar como siempre a las escenas cliché del entierro, o como que de alguna forma era un momento de contemplación y reflexión a partir de algo que escribió él mismo, o sea, lo que se dice ahí es un poema que él mismo escribió para la película. Entonces, como que sí está ese aporte de él desde su talento de poeta en la película, y es muy lindo porque no estaba desde el guión, sino que se fue dando ya en el rodaje y después del casting. Increíble, muchas gracias. Gracias, Marcela. Thanks, Marcela. I think at first I was a bit closed off on finding my perfect characters with the perfect characteristics that I wanted. But once you arrive at reality, you kind of have to adjust. The character of the grandpa, was one that was really, really hard to cast for me. I kept looking for people and I couldn't find someone that was able to do the music and that had some kind of knowledge of the kind of hard work that you do in the plains. Um, and with Don Alvaro, I already knew him, and I didn't want to cast him before. But one day, I realized that he, who was an artist and a musician, he had lost a piece of one finger through the kind of like heavy work that he was doing in the land. Um, and so I started developing this whole backstory of him not being able to play the cuatro anymore because of the kind of work that he had done, and that inspired me. So the actor that plays him, the person that plays him, is a poet and an artist
who has written over 100 poems about the plains. So we thought it would also be beautiful if he could share a poem in a moment of reflection from something he wrote about the film to showcase the death of Andre without falling into stereotypical scenes and ways of showcasing death, but also as something that was beautiful and born out of the casting for this film. Thank you, Gracias. Valentina. Thank you, Eliana. Up next, we have Solen. Hola, Liana, mucho gusto. Me Hola. encanta tu película y a mí lo que me fascinaba mucho era la presencia visual, que era muy fuerte y que yo sentí que había mucha intencionalidad con la composición de cada toma, hasta la decisión de las lentes que utilizaste y la duración de cada toma también. Y lo que me interesaba era tu proceso en elegir hacer todas esas decisiones y de que cómo trabajaste con la persona que operaba la cámara o si, y, y también creo que ya respondiste esta respuesta, pero también cómo hiciste que la relación entre la cámara y los actores sea tan fluida, porque hasta que ya, especialmente que ya sabemos que eran locales de religión, entonces no habrán tenido la misma experiencia que comparados a actores profesionales y cómo has podido hacer ese trabajo más confortable. Um, and now for the English part, I thought there was a very strong visual presence in your film, and I felt there was a lot of intention behind every composition of every shot, especially behind the choice behind the lens and duration of every shot. I'm interested in your approach when it came to the visual style of your film and how you made the relationship between the camera and your actors work so fluidly, especially now that we know that they were locals from the region and they might have not had the same amount of experience as professional actors. Yeah. Ok. Gracias, Solen. Bueno, nosotros tuvimos muy poco tiempo para, digamos que hacer una preproducción tuvimos 3 semanas de rodaje y pues nos hubiera gustado como tener mucho más tiempo para preparar pues nuestros planos. Yo lo que hice fue hacer un guión técnico que al final sirvió más para mí porque con la directora de foto nos tocó, digamos que de alguna forma en el día ir resolviendo cosas, porque pues esta película es una película que habla de sequía, pero casi que la primera semana y media nos llovió todo el tiempo. Entonces nos tocó, y porque es temporada normalmente de sequía es enero, y por eso lo hicimos en enero, pero no sé qué pasó ese año, cambio climático justamente. Y pues ya era una semana y media en que nos tocó cambiar el plan de rodaje. Entonces con ella pues sí hablamos como cada día, decíamos, bueno, vamos a hacer estos planos, estas escenas y creería que de alguna forma el espacio, el ambiente nos ayudaba muchísimo porque digamos que la luz que está en esta región es muy bella, los paisajes son muy lindos. También pues le doy todos los créditos a mi directora de fotografía, que también es una chica y que pues puede resolver cosas de una manera pues muy profesional, o sea, estoy muy bien acompañada. Y aparte, cuando teníamos que hacer estos cambios, pues trabajamos siempre en una misma locación en la parte, digamos que interiores, entonces era para nosotros muy sencillo. Bueno, no pudimos rodarlo del exterior, nos vamos para el interior y ahí pues digamos que ya tenía un esquema de fotografía muy claro y podíamos como resolver las cosas. Entonces, muchas de las cosas que agradezco es como el ambiente y pues lo profesional de mi directora de fotografía. Y en cuanto a el manejo de cámara con ellos, pues yo creo que va también mucho con las personalidades de cada uno, como el Don Álvaro ya es poeta y se ha presentado en escenarios, de alguna forma siendo de allá, como que no se sentía tan, pues como que no sentía la cámara tan intrusa de alguna manera. Chaira también como que pues siendo niña muy rápidamente ya no estaba como tampoco como, sí, como intimidada por la cámara y Andrés pues sí que menos porque tiene una personalidad más, era más como por sus personalidades, pero digamos que
Las instrucciones de acciones de ellos eran de alguna forma muy espontánea porque yo simplemente les decía, estas son sus acciones, tienen que hacer esto y esto, y muchas veces una toma no era tan parecida a la otra y eso no era, digamos que ningún inconveniente. Sí te puedo contar de una experiencia con dos actores profesionales que sí están, Aroa y bueno, la señora de la tienda y don Aparicio, que es el que viene a... Ellos sí son actores profesionales, entonces ahí sí hubo como un choque un poco entre ellos porque ellos sí esperaban que yo les diera las instrucciones muy... Y yo no, estoy trabajando de esta manera con ellos, así que déjense fluir y bueno, digamos que fue una forma y que pudimos como trabajar, pero con ellos era muy espontáneo de alguna manera. Muchas gracias. Gracias a ti, Selene. So we had just a just a little time for pre-production, and there was 3 weeks of shooting. So I started with a technical script, and together with the director of photography, we would resolve things on a day-to-day basis. So even though this film is about a drought, for the first week and a half, we had rain the whole time. We were shooting in January, and January is season of not rain, of drought. However, climate change. So we had to change the shooting plan. But I'm grateful for the space and the environment, which were beautiful, the light. So that was very helpful for us. And I'm also thankful of my director of photography, who was super professional. And since we were shooting in the same location, we would resolve things together. And now with the camera, together with the actors, it would depend on how on each character's personality. So, for example, with Don Alvaro, since he's a poet and has experience being on stage, he didn't feel that the camera was such an intruder. And same thing for Chaira, being a child, she wasn't intimidated by the camera so much as Andre. So it really was very spontaneous, and with my non-professional actors, I would give instructions, and sometimes one take would not be so similar as another take, but this was not an inconvenience. Um, in contrast with the lady from the store and Don Aparicio, who are professional actors, there was a little bit of tension there because they were expecting me to give them more instructions. However, yeah, we solved this. It was a different process, but with the non-professional actors who are the protagonists, it was more spontaneous. Gracias, thank you. Okay, thank you, Eliana, for being with us here today. Gracias, Eliana, por acompañarnos hoy. Thank you, Valen and Dani, for being amazing translators. Gracias, Dani y Valentina, por ser las increíbles traductoras que son siempre. And thank you to the youth jury for being with us here today. Gracias al jurado joven por estar. Nos encanta poder conocerte y saber más del proceso detrás de tu película. Estamos encantados con que esté en la sección de New Directors. Así que bueno, eso es todo por hoy, pero muchísimas gracias por haberte sumado. Thank you everyone for watching us, and yes, BLAF 23rd edition. Thank you. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias, Eliana. Gracias a Chao. todos. Gracias. Gracias por las Gracias. preguntas.